¿El mejor guitarrista de blues no sabía tocar la guitarra? ¿Un pacto con el diablo definió el rumbo de la música como la conocemos? ¿Por qué el diablo está en las encrucijadas? ¿Son portales al otro mundo? ¿Qué relación existe entre los cruces de caminos, dioses griegos y el vudú? ¿Y qué papel juega en todo esto el abuelo del rock and roll? Yo soy Andy Y yo soy Ale. y esto es Atlas de Leyendas. Y en el programa de hoy hablaremos de la leyenda de Robert Johnson, el hombre que vendió su alma por el blues. El diablo se encuentra cerca del río Mississippi, dejando su marca con una X. En la década de 1930, la vida para la comunidad afroamericana era difícil. Las oportunidades eran escasas y muchos solo podían trabajar en plantaciones de algodón. Para quienes soñaban con algo diferente, la música representaba una vía de escape. Robert Johnson no quería una vida impuesta por la sociedad y buscó su destino a través de la música, viajando como músico itinerante y tocando su guitarra para ganarse la vida. Pero su camino no fue fácil. Enfrentó discriminación, rechazo y burlas por no ser tan hábil con la guitarra. Hay relatos de músicos como Sondheim y Willie Brown que contaban que cuando ellos se presentaban en los bares, Robert los observaba. Y cada vez que ellos iban a descansar, él trataba de tocar la guitarra, pero lo hacía tan mal que lo echaban del lugar para que deje de rasgar notas sin sentido. Determinado a dominar la guitarra, un día Johnson desapareció misteriosamente. Al regresar, insistió a Sondheim y Willie Brown que le permitieran tocar, y luego de mucha insistencia accedieron con recelo. Lo que escucharon los dejó asombrados. Su habilidad con la guitarra había alcanzado otro nivel, dejando a todos con la boca abierta. Y más sorprendente era el hecho de que hubiera mejorado tanto en tan poco tiempo. Sondheim y Willie Brown quedaron tan impactados con la forma de tocar de Robert que solo pensaron en una explicación. Él había hecho un pacto con el diablo. Según la leyenda, si vas a una encrucijada antes de la medianoche y tocas una pieza con tu guitarra, aparecerá un hombre alto e imponente vestido de negro que podría ofrecerte un trato. Se dice que Robert Johnson se encontró con este hombre en un cruce de caminos. Y se trataba del mismísimo diablo en persona. Cuando lo vio, Robert se arrodilló ante él y le entregó su guitarra. Este hombre la recibió, la afinó, tocó algunas melodías y se la devolvió, advirtiéndole que al momento que él sostuviera la guitarra, su alma le pertenecería y la reclamaría cuando él quisiera. Robert aceptó esta condición y tomó su guitarra de vuelta, sellando así el pacto. Es así como Robert Johnson se convirtió en uno de los músicos de blues más impresionantes del delta del Mississippi. Su repentino dominio de la guitarra hizo que muchos creyeran que había recibido ayuda sobrenatural. Y para echar más leña al fuego, algunas de sus canciones solo alimentaban más el rumor. Sin embargo, ese éxito no duró tanto como él hubiera querido. Su vida llegó a un trágico final el 16 de agosto de 1938. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué le pasó ni dónde está su tumba, sumándose a muchos de los misterios que rodearon su vida. Hasta la actualidad, la leyenda de este ícono del blues ha generado una gran cantidad de relatos, y a partir de eso han surgido muchas versiones sobre su vida, manteniendo el misterio y despertando la curiosidad de generaciones enteras. Por ejemplo, uno de los mayores enigmas es el cruce de caminos donde supuestamente hizo su pacto con el diablo. El más famoso está en Clarksdale, en la intersección de las rutas 49 y 61, conocido como The Blues Crossroads. Allí, un monumento con 3 guitarras azules marca el lugar donde, según la historia, ocurrió el encuentro. Pero no es el único. En el estado de Mississippi hay otros lugares que afirman que la verdadera encrucijada está en sus localidades. En Roseville, por ejemplo, se dice que la encrucijada se encuentra en la intersección de las autopistas 1 y 8. Y otra opción es una encrucijada cerca de Dockery Farms, una histórica plantación considerada la cuna del blues. Otro aspecto que sigue siendo cuestionado es el tiempo que Robert Johnson desapareció antes de regresar como uno de los mejores guitarristas. Algunas versiones dicen que fueron 3 meses. Otras afirman que pasó 6 meses o 1 año y medio. E incluso hay quienes creen que estuvo fuera 2 o 3 años. Alguna vez preguntaron a Sondheim sobre esto, y él calculaba que habían sido aproximadamente entre 6 y 8 meses. También hay muchas teorías sobre cómo terminó su vida. Una de las versiones más aceptadas proviene de David Honeyboy Edwards, uno de los que estuvo con Johnson en sus últimos días. Según esta versión, todo comenzó en el bar de Three Forks, cerca de Greenwood.
El cantinero del lugar había descubierto que su esposa estaba engañándolo con Robert. Honeyboy cuenta que esa noche el hombre en cuestión le pasó una botella de whisky con el sello roto. Otro compañero suyo, Sonnyboy Williamson, le aconsejó que no bebiera de una botella en esas condiciones. Sin embargo, Johnson no lo escuchó y se la tomó de todos modos, sin sospechar que ese whisky tenía veneno. Horas después, empezó a sentirse tan mal que ya no podía mantenerse en pie. Entonces lo sacaron del bar para llevarlo a descansar. Algunos relatos describen que convulsionaba y aullaba, echando espuma por la boca, arrastrándose a 4 patas, siseando y mordiendo a los espectadores como un perro rabioso. Falleció 3 días después en un cuarto de hotel, aunque otras versiones dicen que fue en casa de un amigo. El tipo de veneno usado sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue naftalina, otros dicen que se usó lejía, un tipo de blanqueador, y otros que fue con estricnina, un pesticida. También hay dudas sobre el responsable. Mientras algunos señalan al cantinero, otros creen que fue una camarera, un marido celoso o incluso una antigua novia. El investigador y musicólogo Robert McCormick afirmó haber localizado al culpable e incluso que obtuvo una confesión de él en una entrevista personal, pero mantuvo su identidad en secreto. La causa exacta de su deceso es igualmente incierta. El propio Sondhaus supo de varias causas cuando se enteró del fallecimiento de Johnson, donde algunos hablaban de envenenamiento, otros de un apuñalamiento o incluso un disparo. Asimismo, algunos creen que sobrevivió al veneno, pero en su estado debilitado contrajo neumonía. Otros piensan que la intoxicación empeoró unas úlceras gástricas. Y como si no fuera suficiente, tiempo después de su fallecimiento, en su acta de defunción, se añadió una nota aclaratoria a partir de entrevistas que se realizaron a personas del sector, donde se indicaba que la sífilis era una posible causa. Y como si no fueran suficientes todos los misterios sin resolver que rodearon su vida, tampoco está claro dónde reposan sus restos, ya que en la actualidad existen 3 tumbas en el estado de Mississippi que podrían ser suyas. La más probable, según historiadores, está en el cementerio cercano a la iglesia bautista Little Zion en Greenwood, donde Sony Music colocó una lápida. Otra posible tumba está en el cementerio de Pine Chapel, cerca de Quito, donde está un pequeño marcador que dice Descansando en el Blues, colocado por la banda de rock Tombstones. Finalmente, existe un cenotafio financiado por Columbia Records, en el cementerio de la iglesia bautista misionera Mount Zion en Morgan City, que está cerca de Greenwood. Sin embargo, hay quienes creen que ninguna de estas ubicaciones es la verdadera. Se dice que su cuerpo en realidad terminó en una fosa común o en un cruce de caminos. Esta es una de las razones por las que varios han investigado su vida, pero las pistas han sido difíciles de encontrar y en algunos casos casi imposibles de verificar. Hubo un tiempo en el que ni siquiera se conocía con certeza su apariencia y las únicas referencias eran descripciones de quienes lo conocieron, dando lugar a retratos hablados que llegaron a publicarse en la revista Living Blues. Pero en la actualidad se ha confirmado la existencia de 3 fotografías y hoy por hoy Robert Johnson es conocido como el rey del Delta Blues y el abuelo del rock and roll. Ocupa el 5º puesto en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones y es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. A pesar de su impacto en la música, muchos aspectos de su trayectoria son un enigma hasta la actualidad, en parte provocado por el propio Johnson por su hábito de cambiar de nombre durante sus viajes por el país. No obstante, hay eventos clave que marcaron tanto su vida como su música. Nacido en Hazlehurst, Mississippi, aunque el año exacto de su nacimiento es confuso y fruto de una relación extramarital, enfrentó la adversidad y la discriminación desde temprana edad. Se mudaba constantemente con su madre, para evitar desde disputas con terratenientes hasta los temibles linchamientos que eran una amenaza muy común en ese entonces. A pesar de estas dificultades, desde pequeño mostró un talento natural para la música, destacando con la armónica y el arpa de boca. Tras abandonar la escuela, se dedicó a ser músico itinerante hasta que se casó con Virginia Travis. Lastimosamente, esta relación terminó en tragedia, cuando ella y su hijo no sobrevivieron al parto, dejando a Johnson sumido en el dolor y el rechazo, especialmente por parte de su familia política. Este golpe, sumado a otras relaciones fallidas y al hecho que nunca conoció a su padre biológico, lo llevaron a refugiarse por completo en la guitarra, la bebida y las mujeres. A lo largo de su carrera, conoció a músicos influyentes como Charlie Payton, Sondhaus y Willie Brown, quienes dejaron una huella profunda en su estilo y en su forma de tocar la guitarra. Otro músico clave en la historia de Robert Johnson fue su mentor Isaiah Ike Zimmerman. Su influencia dio lugar a una versión más mundana pero igual de sombría sobre cómo Johnson mejoró tanto con la guitarra. Se dice que cuando él desapareció fue para aprender todo lo que pudiera de la guitarra con Zimmerman.
Algunas fuentes afirman que Johnson vivió con la familia de Zimmerman durante aproximadamente un año y juntos practicaban en un lugar poco convencional, el cementerio de Borgard. Según testimonios, Zimmerman solía tocar durante la madrugada, sentado sobre las lápidas, argumentando que en esos sitios nadie reclamaría si tocaba bien o mal la guitarra. Gracias a este inusual método, Johnson pulió su técnica y perfeccionó su estilo. Para muchos, esta peculiar práctica también contribuyó a la leyenda de que Johnson vendió su alma al diablo. ¿Y cuál era la controversia con el diablo? Durante los años 20 y 30, el delta del Mississippi era una región marcada por la discriminación racial y los linchamientos contra la comunidad afroamericana principalmente. Una de las formas en las que afrontaban esta situación era a través de la música, que se convirtió en una forma de expresión. Sin embargo, el blues no fue bien recibido por todos. Mientras en las iglesias predominaban los cánticos espirituales y el gospel, en la vida cotidiana el blues ganaba fuerza con letras que desafiaban las normas de la iglesia. Para muchos líderes religiosos, esta música estaba ligada al diablo, pues llevaba a la gente buena a frecuentar bares, bailar, beber y compartir afectos considerados impuros. Músicos como Robert Johnson fueron blanco de críticas y rechazo por parte de líderes religiosos y miembros conservadores de la comunidad. Incluso su propia familia lo consideró responsable de tragedias personales, como el deceso de su esposa, viéndolo como un castigo divino por dedicarse al pecaminoso mundo del blues. Esta visión negativa no solo afectó su reputación, sino que alimentó la creencia de que su talento tenía un origen sobrenatural. Además, la presencia de religiones como la Yoruba y el vudú, malinterpretadas y estigmatizadas por la sociedad de la época, reforzó la idea de los pactos con el diablo en las encrucijadas, afianzando aún más la conexión del blues con el diablo. A pesar de todo, Johnson y otros músicos querían darse a conocer. Durante la Gran Depresión, la asociación del blues con el diablo se convirtió en una estrategia muy habitual para llamar la atención y aumentar su popularidad. Por ejemplo, algunos músicos adoptaron nombres llamativos, como el Yerno del Diablo o el Sheriff del Infierno. O también había carteles que promocionaban algunas canciones donde mostraban al músico con cuernos, cola y tridente. Esta estrategia atrajo la atención del público y contribuyó a su éxito. Aunque enfrentó muchos obstáculos a lo largo de su vida, Johnson logró realizar 2 sesiones de grabación que marcaron un hito en la historia de la música. La primera tuvo lugar en San Antonio en 1936 y la segunda en Dallas en 1937. De estas sesiones surgieron 29 canciones, que con el tiempo se ampliaron a 42, al incluir 13 versiones alternativas. Temas como Crossroad Blues, El Hell on a Trail, Me and the Devil Blues y Preaching Blues, Up Young the Devil. Son conocidas por su temática relacionada con el diablo. De hecho, la canción Me and the Devil Blues alimentó la teoría de que su tumba está en una encrucijada, ya que al final de la canción dice: «Pueden enterrar mi cuerpo al lado de la carretera para que mi viejo espíritu maligno pueda tomar un autobús Greyhound y viajar». Además, se ha especulado que sus grabaciones fueron aceleradas aproximadamente un 20%, aunque no se sabe si fue intencional para aumentar la intensidad o resaltar su virtuosismo. Por lo que en la actualidad se pueden encontrar listas de reproducción con ajustes de velocidad que permiten escuchar su música con un sonido aparentemente más natural. Más allá de este misterio, interpretar sus letras y modismos sigue siendo un desafío, y hasta el día de hoy, su verdadero significado sigue siendo una incógnita. También existen diversas teorías sobre el verdadero número de canciones que dejó Robert Johnson. Una de las más debatidas es la de una posible canción número 30. Algunos creen que pudo haber sido grabada en un disco demo en el estudio del cazatalentos A.C. Spear, mientras que otros sugieren que Johnson la tocó solo en presentaciones en vivo, sin llegar a registrarla. Hay quienes afirman que nunca existió, y la teoría más inquietante sugiere que esta canción se la quedó el diablo para él. Además, se sospecha de la existencia de 18 canciones adicionales, mencionadas en documentos del productor encargado de las sesiones de grabación de Johnson. A esto se suma otro conflicto relacionado con la autoría de ciertas canciones. Aparentemente hay testimonios de familiares de Ike Zimmerman que afirman que algunas de las canciones grabadas por Johnson podrían haber pertenecido a su mentor, lo que aumenta aún más el misterio sobre cuántas canciones compuso realmente. La guitarra que utilizó Johnson durante su carrera musical tiene sus propios enigmas, y hasta la actualidad se desconoce su paradero. Se la ha considerado como uno de los santos griales del rock, con atributos místicos y asociaciones con el diablo. A partir de ciertos datos, se sabe que él ocupó varios modelos durante su trayectoria. Pero al fin de cuentas, ¿cuál es la guitarra misteriosa? La más asociada con él es la Gibson L1.
que aparece en la única fotografía de estudio donde se reveló su apariencia por primera vez. A raíz de esta imagen, la propia marca lanzó un modelo tributo con su firma. La fascinación por esta guitarra ha sido tal que en 2006 se puso a la venta una Gibson L1, que supuestamente era la misma que sostenía Johnson en la foto. Su precio, nada menos que $6 millones. Sin embargo, estudios posteriores cuestionan si esa realmente fue su guitarra, ya que por su limitada economía, era poco probable que pudiera costearse un modelo que era costoso para la época. Es más probable que esta fuera una guitarra que pertenecía al estudio y se la prestaron para la toma de la fotografía. También se sabe que utilizó otros modelos más accesibles, como la Stella, una marca más económica y popular entre los músicos de la época, y la National Resonator, que hasta la actualidad es una de las guitarras más populares al momento de tocar blues. Otra candidata es la Gibson Kalamazoo KG-14, mencionada por su amigo Johnny Shines, quien aseguró que Johnson la usaba con frecuencia y que incluso aparece con ella en otra fotografía. Sin embargo, el misterio sobre cuál de estas guitarras usó en sus grabaciones persiste. Según Don Law, el productor que grabó las canciones de Johnson, dijo que Robert tuvo un altercado con las autoridades tras su primer día de grabación en San Antonio, lo que resultó en su arresto y que confiscaran su guitarra, aunque otros afirman que la destruyeron. Afortunadamente, Law logró sacarlo de la cárcel para que pudiera continuar grabando, y debido a la pérdida de su instrumento, le prestaron una guitarra del estudio. Otra teoría sugiere la existencia de una guitarra de 7 cuerdas, que algunos consideran la verdadera guitarra perdida de Robert Johnson. Según Sondhaus, cuando Johnson regresó después de su misteriosa desaparición, tenía una guitarra a la que le había añadido una 7ª cuerda, algo poco común en la época. Se cree que esta modificación le permitía explorar una mayor variedad de tonalidades, sin cambiar la afinación de cada cuerda, combinando esta técnica con el uso de un capo o capodastro. Para un músico itinerante con recursos limitados, esto resultaba especialmente útil. Las especulaciones sobre la guitarra de 7 cuerdas han dado lugar a varias teorías. Algunos afirman que nunca perteneció realmente a Johnson, sino que fue un préstamo del diablo a cambio de su alma en el cruce de caminos, y que cuando él partió de este mundo, el diablo la recuperó. Por otro lado, una teoría alternativa sugiere que mientras estuvo con Ike Zimmerman, Johnson encontró una guitarra encantada que contenía un ente atrapado en su interior. Se decía que esta entidad era la verdadera fuente de su maestría con el instrumento, pero tenía un precio. Cada vez que empezaba a tocarla no podía detenerse, lo que supuestamente terminó drenando su vida. Dicen que antes de partir de este mundo, Johnson se aseguró de destruirla, mientras otros sostienen que la ocultó. ¿Y sabías que la denominada música del diablo no solo se relaciona con el blues? Esta conexión ha existido por siglos hasta la actualidad. Por ejemplo, durante la Edad Media, la música estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica, que era la institución dominante en ese momento. La Iglesia utilizaba su música, que era llamada música sacra, como una forma de unión entre los pueblos y para alabar a Dios. Paralelamente, también existía música denominada como profana, que usualmente era interpretada por los conocidos juglares y trovadores, que abordaban temas fuera de lo religioso. Pero dentro de esta época, lo más curioso era un intervalo musical específico conocido como tritono o diábolo sin música. Este término, que significa literalmente el diablo en la música, se refería a un intervalo de notas considerado disonante y perturbador. En la música sacra se evitaba su uso, ya que se creía que su sonido era siniestro, causaba tensión y alteraba a quienes lo escuchaban. El tritono generaba una disonancia que era percibida como desagradable, chocante, incluso violenta y oscura, hasta el punto de trastornar a las personas de la época. A partir de esto, surgieron mitos que afirmaban que su uso podía provocar posesiones demoníacas o que era el sonido mismo que invocaba al diablo. Por este motivo, algunos monjes como el italiano Guido d'Arezzo en el siglo X propusieron prohibir la nota final de la escala que producía el tritono, creando el sistema hexacordal de solo 6 notas. Pero, ¿cómo suena el diablo sin música? Para que tengas una idea, este tipo de sonidos eran los aceptados. Y así suena el diablo sin música. A pesar de este rechazo inicial, con el tiempo el trítono comenzó a ser aceptado siempre y cuando se manejara con cierto control. Y eso no es todo. A medida que el uso del trítono se fue expandiendo, la figura del diablo se popularizó en diversas obras, donde se exploraban temas oscuros como la magia negra, los pactos con el demonio y el propio diablo como personaje principal. Algunos también lo abordaron a través de rituales de brujería o personajes mitológicos relacionados con lo oscuro. De manera similar, los instrumentos musicales asociados al diablo fueron variando según la región.
Mientras que en Inglaterra, Escocia o Irlanda el diablo tocaba la cítara, el arpa, la flauta o el violín, en Francia, Italia y España prefería las vihuelas y guitarras. Aunque no era buen cantante, se decía que el diablo tocaba todo tipo de instrumentos con tal perfección que ningún concierto en el mundo podría comparársele, lo que llevó a estigmatizar a los intérpretes de estos instrumentos, tal como ocurrió con los músicos de blues. Existen varios casos de músicos famosos que han sido relacionados con el diablo, debido a alguna obra o por su virtuosismo excepcional. Uno de los casos más célebres es el del compositor y violinista Giuseppe Tartini, quien supuestamente hizo un pacto con el diablo en un sueño. Según la historia, Tartini soñó que le entregaba su violín al diablo, quien tocaba una música tan hermosa y tan extraordinaria que lo dejaba sin aliento. Al despertar, Tartini intentó recordar la melodía, pero no lo logró. A pesar de eso, compuso lo que se consideró su mejor obra, la sonata en sol menor, también conocida como la sonata o trino del diablo. Tartini mantuvo esta historia en secreto durante años y solo la reveló antes de fallecer. La sonata del diablo, misma que estás escuchando, fue publicada años después con anotaciones encriptadas que mencionaban su supuesto encuentro con el diablo. Pero este no era el único violinista relacionado con el diablo. La historia de Niccolò Paganini es muy peculiar. Cuando era niño, su madre había tenido un sueño en el que un ángel le aseguró que su hijo se convertiría en el mejor músico del mundo. Este presagio llevó a su familia a exigirle una práctica intensiva de hasta 10 horas diarias desde una edad temprana. Tiempo después, debido a su extraordinaria habilidad para tocar el violín, su costumbre de vestirse de negro y hacer contorsiones asombrosas en el escenario, alimentaron la creencia popular de que había obtenido su habilidad sobrehumana a cambio de su alma. Como resultado, se ganó el apodo de El violinista del diablo. Al igual que en el caso de Johnson, se generaron diversas historias, y una de las más conocidas cuenta que uno de los violines que utilizaba supuestamente estaba maldito, o que estaba poseído por el alma de una mujer. Otros sugieren que sus habilidades excepcionales podrían haber sido debido al síndrome de Marfan, una condición que hace que algunas personas tengan huesos más largos y una flexibilidad inusual. A fin de cuentas, la leyenda de Paganini y Tartini son solo una pequeña parte de muchos músicos relacionados con lo sobrenatural. Existen relatos de músicos previos a Robert Johnson que también afirmaban haber hecho tratos con el diablo. Uno de los más conocidos es el de Tommy Johnson. Nacido en 1896 en Terry, Mississippi, al igual que Robert, compartía la pasión por el blues y un estilo de vida caótico. Pero a diferencia de él, Tommy decía abiertamente que él había vendido su alma al diablo a cambio de su talento musical, y hasta explicaba cómo debía hacerse. A partir de su relato, hay especulaciones de que otros siguieron estas indicaciones, incluido Robert Johnson. Tommy era un verdadero showman. Durante sus presentaciones, hacía todo lo posible por parecer poseído, incluso tocando la guitarra detrás de su cuello. Que sean ciertos o no estos relatos sigue siendo algo debatible, pero a pesar de todo, su historia avivó aún más la creencia del pacto infernal en el blues. Otros artistas como Pete Whistrow, quien se hacía llamar el yerno del diablo, y Skip James con su canción Devil Got My Woman, exploraron la temática del diablo en sus canciones y actuaciones. También estaba Clara Smith, quien en su canción Don't Sold My Soul to the Devil decía que era perseguida por parte del diablo, pero la música del diablo no es algo que quedó en la historia. Actualmente, en pleno siglo XXI, tenemos a Infernus, guitarrista de la banda Gorgoroth, quien afirma haber hecho un pacto con el diablo antes de fundar la banda, y también se autoproclama como ministro de Satán en la Tierra. ¿Todavía no estás convencido? Cuando Marilyn Manson se iba a presentar en la Feria Nacional Potosina 2025, su presencia provocó cierto rechazo, ya que algunos alegaban un mal uso de fondos públicos para el evento. Pero más sorprendente fueron las protestas, ayunos y miles de firmas de grupos religiosos quienes lo vieron como un espectáculo del diablo. Y para sorpresa de quienes ayunaron, no hubo milagro. Y Manson se presentó sin contratiempos, aunque sin el diablo, deleitando a los asistentes con su música. ¿Y cómo se hace un pacto con el diablo? Según ciertos mitos y leyendas, estos han sido representados de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos hablan de encuentros en sueños como el famoso pacto de Tartini, mientras que otros sitúan la reunión en encrucijadas, como en las historias de Fausto y otros personajes icónicos. Los rituales varían según lo que se desee obtener. Algunos requieren enterrar objetos, otros hacer movimientos específicos en la encrucijada, e incluso hay ocasiones donde hay que colocar la ofrenda en una parte específica dependiendo del punto cardinal. Estas ofrendas pueden ir desde simples monedas hasta elementos más siniestros como sangre o sacrificios. Pero no todos estos rituales están ligados a fuerzas oscuras.
En el judú, por ejemplo, los cruces de caminos también se usan para pedir fortuna o salud, sin que el diablo tenga nada que ver. ¿Y cuándo se llevan a cabo estos pactos? Hay quienes creen que la elección del momento es crucial. Fases lunares, momentos específicos del día o del año, podrían influir en el resultado del pacto. Por ejemplo, en el caso de Johnson, la hora del pacto varía según la versión. Algunos dicen que debe ser a medianoche, otros al amanecer, e incluso algunos al atardecer. También se dice que durante estos rituales pueden aparecer ciertos animales, como gallos negros, perros, gatos o incluso osos, y en casos muy raros dicen que en lugar de animales se pueden manifestar torbellinos. Algunos relatos cuentan que el pacto se realiza al momento de la aparición de estos animales, mientras que en otros, estos se dejan ver por varios días, hasta que finalmente surge un hombre de negro, con quien se realiza el trato. Aquí surge otra versión en la leyenda de Johnson, según la cual él se quedó dormido esperando, hasta que fue despertado por el hombre de negro, mientras que en otras versiones indican que el diablo apareció así sin más. Asociar al diablo con músicos como Johnson ha sido bastante frecuente a lo largo de la historia, dando lugar a que se originen otro tipo de agrupaciones con toque igual de tenebrosos. Su trágica partida a la aparente edad de 27 años no solo lo convirtió en una figura legendaria, sino que también dio origen al enigmático Club de los 27, conformado por artistas que perdieron la vida a esa edad. Este exclusivo grupo incluye a figuras icónicas como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, entre otros. Este club ha sido objeto de especulaciones y teorías sobre una posible maldición. Algunos creen que, al igual que Johnson, estos músicos hicieron pactos con fuerzas ocultas, lo que solo aumentó el halo de misterio y tragedia que rodeó a sus vidas y carreras. Pero hay algo que todas estas historias tienen en común. Ya sea con violines, guitarras o voces rasposas que parecen venir de otro mundo, siempre hay un punto donde el talento deja de parecer humano, donde alguien se pregunta si en algún momento se hizo un pacto. Y en muchas de estas leyendas, ese pacto ocurre en un lugar muy específico, una encrucijada. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no en una iglesia, una cueva o en mitad del desierto? Para responder esa pregunta, no basta con hablar de guitarras o canciones. Si tantas leyendas apuntan al mismo lugar, tal vez no sea casualidad. Porque durante siglos, ese punto donde dos caminos se encuentran ha sido visto como un portal, una frontera o incluso una trampa. En la antigua Grecia, por ejemplo, existían dos figuras muy diferentes asociadas a las encrucijadas: Hécate y Hermes. Hécate era una diosa asociada con las fronteras, las puertas y los umbrales. Se le consideraba una mediadora entre mundos, y por eso ocupaba un lugar central en rituales de protección contra influencias malignas, como el mal de ojo o la mala suerte. Sus santuarios solían ubicarse en encrucijadas, donde la gente dejaba ofrendas, sobre todo en las noches de luna nueva, para desviar cualquier mal que pudiera cruzarse en su camino. En los hogares también era común tener un pequeño altar en su honor, llamado Hecataion, un pilar con 3 caras de la diosa mirando en distintas direcciones. Algunos Hecataions más grandes se instalaban en cruces de caminos cercanos a sitios importantes y se rodeaban con pequeños muros. Hoy en día, Hécate sigue siendo una figura central en corrientes neopaganas como la Wicca, donde se la venera como diosa de la hechicería. Hermes, por su parte, también estaba profundamente ligado a las encrucijadas. Aunque en un principio fue guía de almas hacia el inframundo, con el tiempo se convirtió en el dios de los caminos, los viajes, las fronteras, el comercio y la suerte. Para marcar los caminos, era común encontrar pequeños montículos de piedras a los que los viajeros añadían nuevas al pasar. Estos montículos fueron evolucionando hasta convertirse en hermas, pilares de piedra o bronce con el busto de Hermes en la parte superior y un símbolo de virilidad en la base que representaba fertilidad masculina y protección. Se colocaban en cruces de caminos, fronteras, templos y casas, y servían como puntos de conexión entre humanos y dioses. Al pasar junto a una herma, era común dejar una ofrenda o lanzar una piedra como señal de respeto, buscando el favor de Hermes para atraer buena fortuna, alejar el mal y asegurar un viaje seguro. Lo curioso es que este tipo de prácticas no eran únicas de Europa. A miles de kilómetros de distancia, en los Andes sudamericanos, surgió una costumbre muy similar entre los pueblos indígenas. Los pueblos quechuas y aymaras construían apachetas, montículos de piedra donde se dejaban ofrendas a la madre tierra conocida como Pachamama, y a los apus, los espíritus de las montañas sagradas. Antes de adentrarse en tierras desconocidas o emprender un viaje, los viajeros depositaban una piedra, hojas de coca, cigarros o incluso flecos de sus ponchos, como señal de respeto y para pedir protección. Con el tiempo esta costumbre se volvió una tradición, que ayudaba a marcar los caminos y a establecer puntos donde pedir ayuda espiritual o expresar agradecimiento.
Las zapachetas solían estar en cruces de caminos, pendientes o lugares donde el paisaje cambiaba, y su tamaño dependía tanto de la dificultad del trayecto como de la cantidad de personas que pasaban por ahí. Durante la época colonial, muchas de estas zapachetas fueron reemplazadas por cruces cristianas, llamadas cruces de camino, cruces de la pasión o cruceiros, que ya habían sustituido a las antiguas dermas y a los decatallons en Europa. Pero, ¿por qué las encrucijadas terminaron asociadas con el diablo? Durante la Edad Media en Europa, estos lugares dejaron de verse como puntos de protección y empezaron a vincularse con lo sobrenatural y la brujería. Se creía que en ellos podían aparecer seres extraños, como perros infernales, vampiros, hadas o espíritus errantes. Algunos incluso pensaban que al colocarse en el centro de una encrucijada, era posible invocar o ahuyentar a estas criaturas. Por ejemplo, el Matagot o Chat d'Argent, un gato negro del folclore francés, que podía traer fortuna o desgracia dependiendo de cómo fuera tratado por quien lo invocaba. En algunos países como Gran Bretaña, los cruces de caminos se usaban como lugar de ejecución para criminales y de entierro para personas que se habían quitado la vida y personas no bautizadas. Además de marcar los límites simbólicos de los pueblos, esto servía como forma de castigo incluso después de la muerte. A veces se clavaba una estaca en el pecho del difunto para evitar que regresara convertido en una criatura espectral. Se creía que en caso de levantarse, la encrucijada lo confundiría y le impediría encontrar el camino de vuelta. Con el auge de la cacería de brujas, las encrucijadas pasaron a verse como lugares donde se podía invocar demonios o incluso al propio diablo. En algunas regiones, se decía que las brujas se reunían allí para realizar rituales, por lo que surgieron costumbres destinadas a evitar estos encuentros, como golpear el suelo con látigos durante ciertos festivales o colocar cruces de la pasión en los caminos. El concepto del pacto con el diablo se volvió más común gracias a leyendas como las de Simón el Mago, San Cipriano y Teófilo el Penitente. La historia de este último, contada en textos antiguos y apócrifos, influyó especialmente en la formación de esta idea del pacto con el diablo que se extendió por Europa, donde la mayor parte de la población era cristiana. Y debido a la propagación de estos temas, a lo largo de los siglos el diablo comenzó a recibir distintos nombres, y la lista sigue aumentando. Algunos como el maligno, Lucifer o el príncipe de las tinieblas son ampliamente conocidos, y otros en cambio provienen de jergas más locales, como Old Scratch, Old Harry, Old Nick, entre otros. Muchas expresiones artísticas han explorado pactos infernales, inspirándose en leyendas que relatan al diablo como símbolo de tentación y poder prohibido. Entre estos, destaca un personaje que hasta la actualidad es muy conocido cuando nos referimos a pactos con el diablo y encrucijadas: Fausto. Fausto es un hombre inteligente y exitoso, pero profundamente insatisfecho con su vida, quien hace un pacto con el diablo entregando su alma a cambio de conocimiento ilimitado y placeres mundanos. Su leyenda ha sido adaptada por muchos escritores a lo largo de los siglos, siendo la versión de Johann Wolfgang von Goethe la más famosa. Su impacto ha sido tan grande que el llamado Pacto Faustiano ha inspirado óperas, novelas y composiciones musicales de autores como Beethoven, Wagner y Stravinsky. Incluso hoy, la leyenda sigue viva en el cine, los cómics y la música contemporánea. Otro personaje menos conocido relacionado con tratos con el diablo es el Freius, o tirador. Según el folclore alemán, este personaje recurre al diablo para obtener balas o flechas mágicas que nunca fallan. Esta historia aparece por primera vez en el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, un tratado del siglo XV que la Inquisición usó como guía para identificar y castigar a supuestas brujas y herejes. Allí se analizan varios pactos demoníacos, incluidos los que otorgaban habilidades extraordinarias, como la precisión en el tiro en este caso. Sin embargo, había una trampa. De todas las balas obtenidas, la última quedaba bajo el control del diablo, y si éste lo deseaba, podía dirigirla contra quien quisiera, incluso contra el propio tirador. Pero las encrucijadas no solo aparecen en historias de pactos con el diablo. En otras partes del mundo, han sido vistas como puntos de encuentro entre planos distintos de la existencia. Por eso también tienen un papel central en muchas tradiciones culturales y religiosas. En algunas comunidades afroamericanas, por ejemplo, todavía se conservan creencias con raíces africanas, como el vudú y el judú, donde las encrucijadas siguen considerándose espacios de poder espiritual. Para el que no esté familiarizado, el judú es un conjunto de prácticas espirituales y mágicas que se originaron de los africanos sometidos a trabajos forzados en el sur de Estados Unidos. Estas prácticas combinan tradiciones africanas, creencias cristianas y conocimientos sobre plantas de los pueblos indoamericanos. Con el tiempo, se convierte en una forma de magia popular basada en el uso de hierbas, raíces, objetos naturales y rituales, que pueden usarse tanto para hacer el bien como para causar daño.
Dentro del vudú, las encrucijadas son consideradas como lugares de poder, donde se pueden hacer rituales para pedir ayuda sobrenatural. A veces no es necesario ir a una encrucijada real. Basta con trazar un círculo con una cruz adentro usando ciertos elementos. Estos lugares también tienen un papel importante en religiones como la Yoruba y la santería, donde están relacionados con deidades llamadas orishas. Entre estas sobresalen el Ewa Yeshu, guardianes de los caminos y las puertas, que son muy importantes dentro de estas creencias y son considerados de gran trascendencia espiritual. Se ha especulado sobre la posible influencia del vudú en figuras como Robert Johnson, quien estuvo en contacto con personas que podrían haber tenido conocimiento sobre estas prácticas a lo largo del delta del Mississippi. Algunos creen que Ike Zimmerman podría haber sido una de esas personas, lo que explicaría su conexión con ciertos lugares como los cementerios. A diferencia del vudú, el vudú es una religión que ha sido malinterpretada y estigmatizada en la cultura popular. Sin embargo, se trata de un sistema de creencias bien organizado, con prácticas rituales, símbolos específicos y líderes espirituales. Tiene sus raíces en África Occidental, donde se rinde culto a una deidad superior y a los antepasados a través de danzas, cantos y ofrendas. Desde allí, el vudú se expandió y dio lugar a distintas ramas. El vudú haitiano, que surgió tras el contacto con el catolicismo, lo que llevó a la asociación de varios santos católicos con los espíritus de esta religión. Las ceremonias en esta tradición son intensas y profundamente simbólicas, mezclando elementos africanos con plegarias e íconos cristianos. El vudú de Luisiana o Nueva Orleans, por su parte, combina influencias del vudú haitiano con tradiciones indígenas locales y magia popular. Aquí destacan figuras históricas como Marie Laveau, una sacerdotisa que llegó a ser considerada la reina del vudú en Nueva Orleans durante el siglo XIX. Pese a sus diferencias, todas estas ramas del vudú comparten una base común: la práctica de rituales y el uso de símbolos para comunicarse con el mundo espiritual a través de los loas. Para que esté un poco más claro, los loas son los espíritus venerados en el vudú, que actúan como intermediarios entre lo divino y la humanidad. Uno de los más importantes es Papa Legba, quien es asociado con las encrucijadas y considerado como el guardián entre el mundo de los vivos y el espiritual. También se le atribuye la capacidad de eliminar obstáculos y abrir caminos en la vida. Por otro lado está Kalfu, una versión oscura de Papa Legba dentro del vudú haitiano. Mientras que a Papa Legba se lo relaciona con el sol y controla los espíritus del día, Kalfu está asociado con la luna y tiene poder sobre los espíritus de la noche. Se cree que puede permitir o impedir que ciertos loas destructivos entren en el mundo material y causen desgracias, errores de juicio e injusticias. Curiosamente, en francés se lo conoce como Maître Kalfu o Maître Kalfu, que significa maestro de la encrucijada. Aunque a veces se lo asocia con el diablo, es importante aclarar que los loas no son dioses ni demonios, ni son buenos o malos por completo. Son espíritus con distintas funciones dentro de esta religión. En otras religiones, como el candomblé en Brasil, que tiene sus raíces en la tradición yoruba, los devotos suelen dejar ofrendas en encrucijadas como muestra de respeto hacia Esú, un orisha considerado guardián de los caminos y los límites. Incluso en el catolicismo existen figuras asociadas con estos lugares. El Santo Niño de Atocha, por ejemplo, es invocado en las encrucijadas como guía y protector, especialmente en momentos difíciles, cuando se busca abrir caminos tanto espirituales como terrenales. Actualmente, muchos músicos consideran a Robert Johnson como una de las influencias más importantes dentro del mundo del rock. Su redescubrimiento durante el resurgimiento del blues en los años 60 fue fundamental para revitalizar el género y ampliar su influencia. Artistas como Muddy Waters, Keith Richards de los Rolling Stones, Bob Dylan y Led Zeppelin han admirado su estilo único como cantante y guitarrista. Muchos han versionado sus canciones, como los Rolling Stones, Jimi Hendrix y también Eric Clapton, quien incluso le dedicó un álbum completo. Sin embargo, la canción Crossroad Blues ha sido objeto de controversia debido a una supuesta maldición. Muchos creen que está relacionada con el diablo por la mención del cruce de caminos, pero en realidad la letra simplemente describe a un hombre buscando un aventón en una encrucijada. Esta creencia ha tomado fuerza debido a los infortunios que han sufrido varios músicos que han interpretado esta canción. Como ejemplo tenemos a Eric Clapton, quien tocó una versión del tema con su banda Cream, y tiempo después perdió a su hijo de 2 años que cayó por una ventana. La banda Lynyrd Skynyrd hizo una versión de la canción y estuvo involucrada en un trágico accidente aéreo donde fallecieron 3 miembros de la banda y el manager de la gira. El guitarrista de Skynyrd, Allen Collins, sufrió un accidente automovilístico en 1986 que provocó el deceso de su novia, y él falleció más tarde en 1990. Otro caso es el de The Allman Brothers Band, que interpretaron la melodía a lo largo de su carrera. Perdieron a su guitarrista Duane Allman en un accidente de motocicleta en 1971, y poco más de un año después, cerca del mismo lugar,
a su bajista Barry Oakley. A pesar de las controversias, su influencia no solo se encuentra dentro de la música. En la literatura, los cómics y el manga, hay varias obras como Me and the Devil Blues de Akira Hiramoto que cuenta la vida de Robert Johnson, al igual que la novela gráfica Louis Main de Jean-Michel Dufont. También hay obras como el manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa, que menciona brevemente la leyenda de Johnson en uno de los capítulos. Asimismo, hay obras donde Johnson es un personaje recurrente dentro de la trama, como en el libro Reservation Blues de Sherman Alexie y el cómic El sueño de Monsieur Slim de Franz Duchasseau. De igual forma, varios libros de música destacan la relevancia de Johnson en el blues del delta del Mississippi y su famoso pacto con el diablo. Existen obras biográficas que curiosamente presentan divergencias entre ellas, debido a factores como la desconfianza de los entrevistados o discrepancias entre cada época en la que se recopiló la información. No obstante, cada una contribuye a entender un poco más sobre su vida y legado. Adicionalmente, lo podemos encontrar en una estampilla, que formaba parte de una colección que conmemoraba leyendas del jazz y el blues. Cada una tenía un valor de 29 centavos y formaba parte de la serie Legends of American Music. También podemos encontrar referencias de Robert Johnson y las encrucijadas en algunas series y películas. En la serie Supernatural hay un episodio llamado Crossroad Blues, donde aparece Johnson realizando su supuesto pacto con un demonio, y luego los protagonistas interactúan a lo largo de la serie con estos demonios de las encrucijadas de manera recurrente. En otra serie llamada Timeless, en el episodio King of the Delta Blues, los protagonistas viajan en el tiempo para que Johnson logre realizar con éxito sus grabaciones en Texas. La serie animada Metalocalypse tiene un personaje llamado Mashed Potato Johnson, que aparece en el episodio Blues Club. Se trata de una parodia de Robert Johnson que le enseña a la banda a tocar blues y los lleva a una encrucijada para vender sus almas. En cuanto a películas, tenemos a la más conocida, Crossroads, también conocida como Cruce de Caminos o Encrucijada de 1986, donde el protagonista busca la canción perdida de Robert Johnson con Willie Brown, quien vendió su alma al diablo y quiere recuperarla. Como dato curioso, el diablo al inicio de la película es conocido como Legba, y más adelante cambia su nombre a Scratch. En otra película llamada Pawn Shop Chronicles, conocida en español como Crónicas Salvajes o Locos por el Anillo, uno de los personajes se encuentra con el diablo en un cruce de caminos. En la película Oh Brother, Where Art Thou, conocida también como Oh Brother o ¿Dónde estás, hermano?, los protagonistas se encuentran con un joven guitarrista llamado Tommy Johnson, que les revela que vendió su alma al diablo a cambio de su habilidad para tocar la guitarra. De igual modo, se pueden encontrar varios documentales sobre Robert Johnson, como Remastered, La Encrucijada del Diablo y The Search for Robert Johnson. Y si eso no fuera todo, se sabe que en la actualidad los descendientes de Johnson están a cargo de la Fundación Robert Johnson, que no solo preserva su música, sino que también desarrolla programas artísticos y educativos para mantener vivo el legado del blues. Es esencial recordar que la historia de Johnson no se limita a su legendario pacto con el diablo, aunque sin duda es un tema que ha captado el interés de muchos. Además, el blues abarca más que solo Robert Johnson. Existen muchos músicos igual de importantes que han dejado su huella en la historia de la música. También es importante considerar que las encrucijadas y los pactos no siempre tienen connotaciones negativas y que no están relacionados estrictamente con el diablo. Aunque existan similitudes, cada cultura trata el tema de las encrucijadas de manera única. El caso de Robert Johnson es solo una de las muchas leyendas que nos recuerdan la rica complejidad de muchas tradiciones y creencias. Si deseas saber más de leyendas de todo el mundo, búscanos como Atlas de Leyendas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Si conoces algún otro dato de esta leyenda o conoces leyendas similares, haznoslo saber. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas un día, tarde o noche legendario. Hasta pronto.